Números 21 a 23. Traducción en lenguaje actual. Israel conquista y destruye Hormá. Había en el desierto del sur un rey cananeo que vivía en la ciudad de Arad. Cuando este rey supo que los israelitas venían por el camino de Atarim, los atacó y se llevó presos a algunos de ellos. Entonces los israelitas oraron a Dios y le hicieron esta promesa: si nos ayudas a vencer a ese rey y a su pueblo, nosotros destruiremos por completo todas sus ciudades. Dios les concedió lo que pidieron, y los ayudó a vencer a sus enemigos. Así fue como los israelitas mataron a los cananeos y destruyeron todas sus ciudades. Por eso llamaron a ese lugar Hormá, la serpiente de bronce. Del monte Jor los israelitas se fueron hacia el mar de los juncos, pero evitaron pasar por el territorio de Edom. En el camino, la gente se desesperó y comenzó a protestar contra Dios. Le decían a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Solo para darnos muerte en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos cansados de esa comida tan desabrida. Entonces Dios les mandó serpientes venenosas, para que los mordieran. La gente que era mordida se moría, y fueron muchos los que murieron. Por eso fueron a decirle a Moisés: reconocemos que no hemos hecho bien al protestar contra Dios y contra ti. Por favor, pídele a Dios que se lleve de aquí las serpientes. Moisés le pidió a Dios que perdonara a los israelitas, y Dios le contestó: haz una serpiente de bronce y ponla en un asta. Si alguna serpiente los muerde, diles que miren a la serpiente de bronce y sanarán. Y así sucedió. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, esa persona miraba a la serpiente de bronce y así no le pasaba nada. Los israelitas siguen su camino. Los israelitas siguieron su camino, y llegaron a Obot. De allí se fueron al este del territorio de Moab y acamparon en un lugar llamado Iye-Abarim, que está en el desierto. Más tarde acamparon en el arroyo Seret, y de allí se fueron al otro lado del río Arnón. Ese río separa el territorio de Moab del territorio de los amorreos, y está en pleno desierto. Acerca de esto, en el libro de las guerras de Dios hay un texto que dice: viajamos por Baed, en el territorio de Sufá, y por los arroyos del río Arnón. También bordeamos los arroyos que llegan hasta el territorio de Ar, y que están en la frontera de Moab. Del río Arnón, los israelitas se fueron a un lugar llamado Pozo. Allí está el pozo donde, por órdenes de Dios, Moisés reunió a los israelitas y les dio a beber agua. Ese día los israelitas cantaron: que brote agua del pozo. Nosotros le cantaremos canciones. Ese pozo lo hicieron los príncipes, con sus varas y sus bastones. Cuando se fueron del desierto, los israelitas pasaron por Mataná, Naaliel, Bamot y por el valle que está en el territorio de Moab. Finalmente, llegaron a la cumbre del monte Pisgá, desde donde se ve el desierto. Los israelitas vencen al rey Sión. Los israelitas le enviaron este mensaje a Sión, que era rey de los amorreos: por favor, déjenos usted pasar por su territorio. Le prometemos no meternos en sus campos sembrados ni en sus viñedos, ni beber agua de sus pozos. Nos mantendremos en el camino principal hasta salir de su país. Pero el rey Sión, en vez de darles permiso de cruzar su país, reunió a su ejército y atacó a los israelitas en el desierto, cerca del pueblo llamado Jaz. Pero los israelitas lo vencieron y se adueñaron de todo el país. Así fue como los israelitas se quedaron a vivir en todas las ciudades amorreas, es decir, en Hesbón y en todas las ciudades que hay entre el río Arnón y el río Jaboc. En este río empieza el país de los amonitas, que está bien vigilado por su ejército. En Hesbón vivía el rey Sión, que había estado en guerra con el anterior rey de Moab y le había quitado todo ese territorio, hasta el río Arnón. Como dice la canción: reconstruyan y arreglen Hesbón, la ciudad capital del rey Sión. Desde Hesbón salió un fuego, y quemó todo el territorio. Desde Ar, en el territorio de Moab, hasta las alturas del Arnón. Pobre de ti, Moab. Qué mal te fue. Pueblo del dios Quemos. Ese dios dejó que el rey Sión se llevara presos a tus hijos, y también a tus hijas. Todo Hesbón quedó destruido. De Dibón a Nofa, todo quedó en ruinas. Hasta Medeba llegó el fuego.
Así fue como los israelitas se quedaron a vivir en el territorio de los amorreos. Israel vence al rey de Basán. Moisés envió espías a la ciudad de Jazer. Y los israelitas conquistaron esa ciudad y todos los pueblos cercanos, y echaron fuera a todos los amorreos que allí vivían. Después se fueron al territorio de Basán, pero el rey Ag fue a Edrei con todo su ejército para pelear contra ellos. Entonces Dios le dijo a Moisés: no le tengas miedo a Ag. Con mi ayuda, lo vas a vencer a él y a todo su ejército. Pero quiero que hagas con él lo mismo que hiciste con Sión, el rey amorreo. Así fue como los israelitas mataron a Ag, a su ejército y a toda su gente, y se quedaron a vivir en su país. La historia de Balac y Balaam. Los israelitas continuaron su viaje y pusieron su campamento en el valle de Moab, que está al este del río Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zipe, era el rey de Moab. Cuando Balac supo todo lo que los israelitas les habían hecho a los amorreos, él y todo el pueblo de Moab se llenaron de miedo, pues los israelitas eran muchísimos. Entonces, la gente de Moab mandó a llamar a los jefes madianitas, y les dijeron: los israelitas van a acabar con todo lo que tenemos, como las vacas acaban con el pasto del campo. En aquel tiempo, Balaam, hijo de Bie, vivía con su familia en Pite, ciudad que estaba junto al río Eufrates. Balac envió a los jefes de su país con este mensaje para Balaam: un pueblo enorme que huyó de Egipto ha acampado frente a nuestro territorio, y es demasiado poderoso para nosotros. ¿Podrías venir para echarles una maldición? Yo sé que cuando tú bendices a alguien, le va bien, y que cuando lo maldices, le va mal en todo. Por favor, ven y maldice al pueblo de Israel. Tal vez yo pueda vencerlo y expulsarlo de este territorio. Los líderes de Moab y de Madián le llevaron el mensaje a Balaam. También le llevaron dinero para que maldijera a los israelitas. Y Balaam les dijo: quédense aquí esta noche. Mañana les diré lo que Dios quiere que yo haga. Así lo hicieron. Esa noche Dios se le apareció a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son esos hombres que están contigo? Balaam contestó: vienen de Moab, son mensajeros del rey Balac. El rey los ha mandado aquí para que yo eche una maldición sobre un pueblo que se escapó de Egipto. Puesto que acamparon frente al territorio de Moab, el rey quiere expulsarlos de allá. Entonces Dios le ordenó a Balaam: no vayas con esos hombres, ni le eches la maldición a ese pueblo, pues yo haré que le vaya bien en todo. Al día siguiente, Balaam se levantó y les dio a aquellos hombres el mensaje que Dios le había dado: regresen a su país, porque Dios no me deja ir con ustedes. Los jefes de Moab regresaron y le dijeron a Balac que Balaam no había querido venir con ellos. Entonces Balac envió a un grupo grande de los jefes más importantes de Moab. Cuando llegaron a donde estaba Balaam, le dieron el mensaje del rey: ven de inmediato, no te resistas. Si maldices a ese pueblo, te pagaré todo el dinero que quieras y te haré muy importante. Pero a pesar de eso, Balaam dijo: aunque Balac me ofrezca su palacio repleto de oro y de plata, no haré lo que me pide. No puedo desobedecer al Dios de Israel. Quédense aquí esta noche, y veremos qué me pide hacer Dios. Esa noche Dios le dijo a Balaam: si esos hombres quieren que vayas con ellos, ve, pero solo harás lo que yo te diga. Balaam se levantó muy temprano, ensilló su burra y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios se enojó mucho con Balaam por haberse ido con ellos. Por eso, el ángel de Dios se puso en medio del camino para no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra, y sus 2 ayudantes iban con él. Cuando la burra vio al ángel de Dios, parado en el camino y listo para atacar a Balaam con una espada, se salió del camino. Sin pensarlo más, Balaam le pegó a la burra para que regresara al camino. Entonces el ángel de Dios se puso en un camino muy angosto, en medio de los muros de piedra de 2 viñedos. Cuando la burra vio al ángel, se hizo a un lado y le aplastó a Balaam el pie contra el muro. Entonces Balaam volvió a pegarle. Luego el ángel se adelantó y se plantó en un lugar tan angosto que nadie podía moverse ni a un lado ni al otro. Cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo y ya no quiso dar ni un paso más. Balaam se enojó muchísimo y golpeó a la burra con un palo. En ese momento, Dios hizo que la burra hablara y le dijera a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Por qué me golpeaste 3 veces? Balaam respondió:
te burlaste de mí. Si tuviera una espada en la mano, te mataría ahora mismo. La burra replicó: yo soy tu burra. Toda la vida te he llevado por todos lados, y nunca te he tratado mal, como hoy lo has hecho conmigo. Tienes razón, contestó Balaam. En ese mismo instante, Dios permitió que Balaam viera al ángel, parado en el camino y listo para atacarlo con su espada. Balaam, entonces, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente, y el ángel de Dios le dijo: ¿por qué golpeaste a tu burra 3 veces? Yo fui quien te cerró el camino, porque no me parece que debas ir a Moab. Si tu burra no me hubiera visto ni se hubiera parado 3 veces, ya te habría matado, y a ella la habría dejado con vida. Balaam respondió: perdóneme, señor. Me he portado muy mal. Yo no sabía que usted intentaba detenerme en el camino. Si usted no quiere que vaya a Moab, ahora mismo regresaré a mi casa. Y el ángel de Dios le contestó: ve con ellos, pero solo vas a decir lo que yo te diga. Balaam se fue entonces con los jefes que había enviado Balac. Cuando Balac supo que Balaam se acercaba, salió a recibirlo a un pueblo en la frontera norte del país. Allí Balac le dijo a Balaam: ¿por qué no viniste cuando te llamé? ¿Creíste que no te daría lo que te ofrecí? Y Balaam contestó: aquí me tienes, pero solo diré lo que Dios me ordene. Y Balaam fue con Balac a Kiriat-Huzot. Allí Balac presentó bueyes y ovejas como ofrenda a Dios, e hizo un banquete para Balaam y los mensajeros. Al otro día, Balac llevó a Balaam a Bamot-Baal. Desde allí se podía ver parte del campamento de los israelitas. Balaam bendice a los israelitas. Entonces Balaam le dijo a Balac: levanta aquí 7 altares para que yo presente 7 toros y 7 carneros como ofrenda a Dios. Balac hizo lo que Balaam le pidió. Luego los dos mataron a los toros y a los carneros, y colocaron un toro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo a Balac: quédate aquí. Yo debo esperar a que Dios venga y me diga lo que debo hacer. Balaam se fue a un lugar alto y solitario. Mientras él estaba allí, Dios se le apareció. Entonces Balaam le dijo: he presentado como ofrenda en tu honor 7 toros y 7 carneros en 7 altares que mandé a construir. Dios, entonces, le dio a Balaam este mensaje: regresa a donde está Balac y repite el mensaje que te he dado. Balaam regresó a donde estaban los altares y se encontró con Balac y todos los jefes de Moab. Allí Balaam se puso a cantar: Balac, rey de Moab, me trajo de los cerros de Arabia para maldecir a los israelitas y para condenarlos. Pero no puedo oponerme a lo que Dios me dijo. No maldigas a mi pueblo, ni lo condenes. Desde lo más alto de las montañas contemplo a ese pueblo especial. Sí, desde las alturas contemplo a ese pueblo obediente. Los israelitas son gente buena. No hay quien pueda contarlos. Los israelitas son gente de paz. Ojalá llegue a ser como ellos. Al oír esto, Balac se quejó con Balaam: ¿qué te pasa? Te traje para que maldigas a mis enemigos, y has hecho todo lo contrario. Pero Balaam contestó: yo solo puedo decir lo que Dios me manda. Segunda bendición de Balaam. Entonces Balac le dijo: ven conmigo, te llevaré a otro lugar. Quizá te animes a maldecir a ese pueblo si solo ves a un grupo pequeño. Balac lo llevó al campo de Sofim, a la parte más alta del monte Pisgah. Allí construyó 7 altares, y en cada uno de ellos sacrificó un toro y un carnero. Luego Balaam le dijo a Balac: espérame aquí, junto a los altares, mientras yo voy a encontrarme con Dios. Dios se le apareció a Balaam, y le dio este mensaje: regresa a donde está Balac, y repite el mensaje que te he dado. Balaam regresó y encontró a Balac y a los jefes de Moab junto a los altares. Entonces Balac le preguntó: ¿qué te dijo Dios? Y Balaam se puso a cantar: Balac hijo de Zipe, levántate y óyeme bien. Dios no es como nosotros. No dice mentira alguna, ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Dios me ordenó bendecir a su pueblo. Él así lo mandó,
y no puedo evitarlo. Dios es el Rey de Israel. Él vive en medio de su pueblo. Dios no les desea el mal, ni quiere causarles daño. Con una fuerza mayor que la del búfalo, Dios liberó de Egipto a su pueblo. No hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. Miren todo lo bueno que Dios ha hecho por él. Es como una manada de leones, lista para atacar a su presa. Israel no descansará hasta haber vencido a su enemigo. Entonces Balac le dijo a Balaam: si no puedes maldecir a este pueblo, por lo menos no le desees que le vaya bien. Pero Balaam le respondió: ya te dije que no puedo desobedecer a Dios. Tercera bendición de Balaam. Balac le volvió a decir: ven, te voy a llevar a otro lado. A lo mejor desde allí Dios te permite maldecir a los israelitas. Y Balac llevó a Balaam a la parte más alta del monte Peor. Desde allí se puede ver todo el desierto. Balaam le dijo a Balac: construye 7 altares para ofrecerle a Dios 7 toros y 7 carneros. Cuando Balac terminó de construir los altares, Balaam presentó como ofrenda un toro y un carnero en cada altar. Gracias por acompañarme hasta aquí. ¿Ya te suscribiste? Si aún no lo haces, hazlo ahora y recibe todos los capítulos faltantes de la Biblia.